Bueno, el tema que les voy a exponer es sobre el autor Rousseau. Como introducción, puedo decir que él fue un filósofo, botánico, naturista. También fue conocido por sus aportes en la educación y su diferente pensamiento sobre cómo podían enseñar y educar a los niños en forma de su aprendizaje y su conocimiento. Nació en Suiza en 1712 y murió en Francia en 1788. Las bases de las ideas de Rousseau fueron que la formación básica también se lo conoció como la escuela activa. Él como que se la adueñó de alguna forma y sus pensamientos se relacionaban mucho con eso, con la forma en cómo la escuela activa diferencia entre tipos de aprendizaje, ponía al niño en primera instancia y después al adulto. Entre las realidades de Rousseau era enfocarse justamente en la educación que sea realista y en la historia. Para Rousseau la historia era como que el pilar de la educación, porque de este modo podíamos interesar de alguna forma al estudiante sobre lo que fue alguna vez la educación y lo que había evolucionado. Entre sus postulados más importantes están que la educación justamente se debe centrar en el niño y no tanto en el adulto. El estimular el proceso de aprendizaje también debe ser importante, darle a los niños maneras y procesos de aprendizaje que les interese, porque tenemos en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma forma, todos son procesos diferentes y lo que a algunos les podría interesar no a todo un salón de clases. Entonces es buscar esa estimulación que pueda enseñar y interesar a los niños para apoyar su proceso de educación. La educación del niño va a comenzar desde el nacimiento de él. Eh, ¿Cómo? Pues conforme a la madre, a lo que se llamaría el desarrollo prematuro, la estimulación temprana. Y esto va a hacer que el niño vaya adquiriendo hábitos, lo, lo cual debe ser importante aquí, porque Rousseau citaba que había que enseñarle buenos hábitos a los niños desde pequeños para que ellos no se convirtieran de cierta forma en esclavos de malos hábitos, como lo puede ser la mala alimentación, por ejemplo. Entonces teníamos que tener como que énfasis en esas pequeñas cosas en la infancia para que no se convirtieran en un problema posterior. También pensaba que conforme va creciendo va adquiriendo diferentes habilidades, porque pues sabemos que los procesos de enseñanza y de aprendizaje no son los mismos en el año 1 que en cuando ya tienen 7 años. O sea, les llega a interesar diferentes cosas, diferente tipo de estimulación y diferentes cosas, ¿no? Por cómo va creciendo en el ámbito social y educativo. Eh, Va creciendo, como ya lo dije, en el ámbito cognitivo, qué tanto aprende y qué tanto sabe, en el ámbito social, cómo se relaciona en un ámbito social, las relaciones psicológicas como su personalidad y las motoras son como cómo maneja su cuerpo y cómo lo llega a manejar para poder aprender igual de él, como lo que es el aprendizaje kinestésico, por ejemplo. Em, También va a respetar mucho el desarrollo humano. No se le puede enseñar de más a un niño, depende de su edad. Él se va a enfocar mucho en el desarrollo de cómo es un niño en el primer año y cómo va a seguir siendo, ¿no? En el primer año, pues obviamente sabemos que los niños aprenden por mucho imitación, por estimulación, por la percepción y no se le puede incluir a un niño de pocos años allá enseñarles a leer. Entonces, él lo que va a hacer es, se va a respetar el desarrollo humano y en qué etapa vaya del aprendizaje y cómo vaya su desarrollo humano. Todo eso se va a complementar. Él plasma un libro en donde basa todos sus postulados en ese libro. Es el Emilio, en donde pasan por secciones incluso cómo es el desarrollo en la infancia, en la niñez y en la adolescencia, que son las tres etapas que él marca. En la infancia va a ser de 0 a 2 años y la estimulación y la enseñanza principalmente va a ser por la madre y la familia. La enseñanza de valores, de, pues sí, de lo que se puede aprender en familia. Principalmente valores y la moral. La niñez que va a ir de 2 años a 12 años y aquí ya va a entender un poco más la lógica, va a desarrollar procesos más complicados, pero sin llegar a algo muy complejo.
todavía no está preparado, pero ya puede manejar más números, más lógica, más lenguaje, por ejemplo. Y ya finalizar para la adolescencia va a ser una etapa que cubre de los 12 a los 15 años y esa etapa va a descubrir lo que es su punto personal sobre las cosas. Ya le llegan a interesar cosas personales y va a dar su punto de vista sobre lo que él piensa y lo que en realidad él cree sobre ese tema. No se va a dejar influenciar tanto por lo que dicen los demás y lo que en realidad le podía, por ejemplo, dictar un profesor. Él se lo va a cuestionar mucho y va a dar su punto de vista sobre lo que piensa. Y si no está de acuerdo, pues lo va a manifestar de la misma forma. Es importante enseñar por interés natural. No se le puede dar un esfuerzo artificial. Como lo dije y lo recuerdo, en clases nos dio un ejemplo muy claro la profesora que fue en las escuelas privadas, ¿no? Que actualmente ya se les quiere inculcar a niños de preescolar el inglés, cuando pues su proceso de aprendizaje no debería ser tan complejo para su edad, no se debería de manifestar un esfuerzo como de a fuerzas tienes que aprender, ¿no? Porque pues su aprendizaje debería ser más como por aprender, por querer aprender, no porque te están imponiendo el aprendizaje a fuerzas. Entonces él lo menciona mucho en sus postulados. No se le debe querer enseñar a fuerzas, sino que se despierte el interés por el aprendizaje, el que el niño vaya absorbiendo todo el aprendizaje que él necesite y que a él le interese. Y algo importante que me gustó de Rousseau fue que él también se promulgó mucho por la soberanía y la igualdad en la educación. En sus tiempos de Rousseau, donde él postulaba y decía, aún no estaba inculcado como la educación hacia ambos géneros, nada más se podía enseñar a los hombres y a las mujeres pues se les dejaba para lo que siempre nos han dicho, ¿no? Labores del hogar, que no podemos enseñar y todo cualquier cosa, ¿no? Se les tenía muy discriminadas en ese aspecto y él lo cuestiona mucho, como el por qué las mujeres no aprenden, por qué las mujeres no pueden ir a la escuela. Entonces también en el Emilio incluye un apartado donde dice que él cuestiona que la educación tiene que ser para todos, incluyendo mujeres, en las clases sociales. La educación debería estar implícita en todos los ámbitos sociales y de género. No deberían de excluir a las mujeres o a los pobres porque pues se estaría dando una marginación social muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que se debe de evitar con la educación porque se quiere enseñar y educar a todos por igual. Rousseau fue un filósofo muy importante y en la educación pues como podemos ver tuvo muchos aportes y mucho énfasis, ¿no? En la forma de educar a un niño. Como lo podemos ver en la actualidad, podemos desarrollar su teoría y sus postulados en la actualidad y nos podríamos dar cuenta de que su teoría no estaba muy equivocada, ¿no? Es importante sí enseñar y educar a los niños por interés personal y no tanto por guiarse por ejemplo un programa educativo, ¿no? Porque muchas veces los programas educativos solamente te dirigen hacia un lugar, pero no te llevan a un aprendizaje significativo, por ejemplo. Para concluir el tema, creo que Rousseau sí tenía bien planteados sus postulados y si lo podríamos llevar en una escuela actual, creo que esta misma teoría nos podría servir mucho para mejorar la calidad educativa incluso. El, el mostrarle más dinámica a un niño, por ejemplo, de preescolar y que lo vaya desarrollando poco a poco, podría ayudar incluso a su aprendizaje y podría incluso mejorar algunos aspectos que en un pasado pues estaban muy cerrados en su pensamiento, ¿no? Se le podía abrir la mente, por ejemplo, porque el interés, pues, por interés personal se puede llegar a aprender incluso más. Bueno, pues gracias.